Buenos días, bienvenidos a la exposición de madres de la última parte del volumen 2 del libro que se llama Padres e Hijos de Charlotte Mason. En esta ocasión vamos a hablar de los capítulos 19 al 26 y con eso terminaríamos las exposiciones de Padres e Hijos. Empiezo con el capítulo 19, que se llama ¿Qué es la verdad? Discriminación moral exigida por los padres. En ese capítulo nos hacemos la pregunta, ¿el niño nace veraz o nace mentiroso? La respuesta que damos a esa pregunta informa nuestras decisiones de cómo criar a los niños. Charlotte Mason nos dice que en sí el niño nace sin virtud ni vicio. Dice así, tiene tendencias ciertamente, pero estas no son más virtuosas o viciosas que el color de sus ojos. Entonces empieza a hablar sobre la mentira y dice que si bien es cierto que tenemos que tratar con la mentira, tenemos que educar su carácter acerca de la mentira en sí no es elemental, siempre surge de causas secundarias. Pueden involucrarse diferentes razones por las que el niño opta a mentir. Entonces tenemos que buscar siempre dónde está el punto débil en el carácter del niño, qué es lo que le causa ese deseo de decir cosas que no son verdad. Debemos ver eso para poder tratarlo. Y en ese capítulo, Charlotte Mason nos da diferentes, como que un estudio de diferentes razones por las que los niños pueden mentir. Hay algo que le llama pseudofobia. Puede haber también una mentira heroica, que el niño quiere mentir para ser el héroe. Otros niños que hablan la verdad para los amigos y dicen que sí pueden mentir a los enemigos. Hay mentiras inspiradas por el egoísmo y engaños de la imaginación y del juego, pseudomanía. Y si queremos ver más al fondo esos temas, les recomiendo a todos leer ese capítulo donde da más que nada una explicación de cómo esas razones, esas causas, causan que el niño quiere mentir. Pero en esta ocasión vamos de frente a la respuesta también de Charlotte Mason, que dice que en sí lo que debemos hacer es educar a los niños en la veracidad, porque podemos enfocarnos en la mentira, pero en sí lo que es necesario hacer es que los niños se educan en la moral. Y dice aquí que ni la veracidad ni las tablas de multiplicar vienen por naturaleza. Entonces lo que como padres debemos hacer es instruirles y darles esas oportunidades de cada vez mejorar. Es más importante cultivar la verdad que ocuparse del accidente de la mentira. Y termina así el capítulo: la enseñanza moral debe ser tan sencilla, directa y definida como la enseñanza que apela al intelecto, presentada con sanciones religiosas, avivada por impulsos religiosos, pero sin limitarse a las prohibiciones de la ley ni a las penas que alcanzan al transgresor.
El capítulo 20 se llama Demostrar la causa por qué. Padres responsables de los exámenes competitivos. Y en ese capítulo, Charlotte Mason nos anima a hacer la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué los niños solo van a la escuela para conseguir un buen lugar en la clase? ¿Y por qué aprenden para tener una buena nota primero y después aprenden para tener tal vez la mejor posición en la clase? ¿Por qué ellos después aprenden también para tener un título, pero después olviden lo que han aprendido? Tenemos que examinarnos y la razón por la que pasa eso es porque tenemos exámenes competitivos, porque todos los niños tienen deseos primarios, que como en el capítulo anterior hemos visto y como dice Charlotte Mason, que no son ni virtuosos ni viciosos. Esos, esos apetitos estimulan al esfuerzo y hacen que el niño se esfuerce para hacer algo. Y entre esos deseos están la emulación y la curiosidad. Y si bien la curiosidad es la naturaleza del niño, que tenga un deseo natural por aprender, por crecer, eso muchas veces se ve frustrado por el hecho de que les pongamos exámenes competitivos. Y el mal está en la competencia, dice Charlotte Mason. Debemos sí tener exámenes, pero esos deberían ser como para ver qué es lo que ellos han aprendido y no tanto para ver quién es el mejor de la clase y quién de repente se queda atrás. Entonces, si bien tenemos que examinar el aprendizaje de los niños, no debe ser para que ellos em, se comparen entre sí. Y para eso, los padres y los maestros deben cooperar para que los exámenes no sean competitivos, porque todo niño quiere tal vez sobresalir, quiere emular, quiere hacer lo que otros hacen, pero si nosotros hacemos de eso una forma de medir sus capacidades, ellos solamente van a aprender para mantener buena posición en su clase. Ese deseo, esa curiosidad es lo que entonces tenemos que estimular en los niños. También la buena forma de emulación, de que ellos sí se motivan en ver qué es lo que el otro está haciendo y aprendiendo, que sean estimulados de esa forma, pero no por ser mejores del otro. Y Charlotte Mason termina el capítulo diciendo que comencemos nuestros esfuerzos creyendo unos en otros, padres en maestros y maestros en padres. Tanto los padres como los maestros tienen un único deseo, el avance del niño según las líneas del carácter. Si bien nosotros en, que educamos en casa, tal vez no tenemos ese mismo problema porque mayormente tenemos niños de diferentes edades y no podemos hacer un examen general para los niños y no se pueden comparar entre ellos mismos, pero igual tenemos que seguir manteniendo esa curiosidad en ellos y que también tengamos cuidado de que ellos no estén estudiando por
solamente obtener un buen puntaje como nos demanda a veces un sistema escolarizado. Entonces, dice, tengamos valor y la acción unida, concertada, derroca a este gigante que hemos creado, que es eh, que solamente los niños quieren, rendir cuando hay exámenes de por medio y quieren ser los mejores de la clase. Eso sería la parte que leímos del capítulo 20. Muchas gracias. Buenos días. Continuando, ¿no? con el volumen 2, tenemos el capítulo 21, donde, donde, donde tiene por título un esquema de teoría educativa propuesta a los padres. Charles Mason manifiesta de que la educación de cada clase en la sociedad tiene o debería tener su ideal determinado por las necesidades de esa clase y por su destino, ¿no? Entonces, la educación es como que es personal, ¿no? Es individual. O sea, no, la educación no es como de es para todos igual, sino que cada uno tiene sus intereses, tiene su destino, ¿no? Por ejemplo, como también menciona que los niños pobres, por ejemplo, necesitan un vocabulario, ¿no? Eh, Sin embargo, los niños de los hijos de los padres educados tienen un vocabulario más amplio, ¿no? Desde pequeños ya saben comunicarse, hablan con propiedad, ¿no? Manejan bien el idioma. Sin embargo, los niños pobres necesitan todavía tener una educación desde el principio, ¿no? Por lo tanto, no puede ser igual la educación para ambas clases, ¿no? Otro aspecto también que menciona aquí es que manifiesta que la imaginación está hambrienta siempre de alimento, ¿no? El niño es muy imaginativo, ¿no? Entonces, esta imaginación no anhela la cultura, dice, ¿no? En los hijos de padres educados. Y para ello la educación no necesita preocuparse directamente del desarrollo de las facultades imaginativas. O sea, el niño que es de padres educados es más imaginativo, ¿no? Tiene mucha fantasía, porque como que se le ha dado más pie, más espacio a ello, ¿no? Em, Ha tenido más oportunidad, han sido más sueltos, ¿no? Entonces, y dice desarrollar las llamadas facultades del niño es la principal labor de la educación cuando se trata de niños ignorantes o deficientes, pero no para los hijos de padres educados, ¿no? Porque manifiesta también que tiene mucho que ver de la herencia, ¿no? Y hijos de padres educados que tienen toda una cultura de lectura y todo. Entonces, ellos ya tienen ya desarrolladas las facultades, esas facultades de poder, de poder estudiar, esa facultad, ¿no? Innata. Pero a los niños eh, que vienen de padres que no, iletrados, ¿no? Entonces ellos todavía no lo tienen desarrollado, entonces necesita desarrollarlo. El principal deber de los padres es formar en sus hijos hábitos, pero hábitos correctos de pensamiento y conducta, ¿no? Hábitos de pensar
de pensar bien, de pensar lo correcto, ¿no? Y, y obviamente también que se repercute en su conducta. Entonces ello requiere pues la repetición de algunas acciones, ¿no? Para que se pueda formar en, en el cerebro los surcos en la repetición y se vaya formando el hábito. Se debe nutrir con ideas, ¿no? Para que tenga esto, ¿no? Este hábito, entonces se tiene que darle ideas. Pero estas ideas se tiene que darle en forma amorosa, ¿no? En una idea correcta y una idea noble, ¿no? Entonces, ideas que estos puedan dar frutos de vida, ¿no? Entonces, ideas que dan vida, ¿no? Ideas de, de vidas de personas, ¿no? Cómo enfrentaron, ¿no? Algunas dificultades, qué hicieron, cómo lograron, cómo salieron. Entonces, esas ideas como que le dan vida al niño, ¿no? Y de esas se las debe nutrir. Y tenemos el libro por excelencia, ¿no? Que nos dan ideas vivas, es la Biblia, ¿no? La Biblia está llena de vidas, de vidas y de cómo salieron en forma extraordinaria con la ayuda de Dios, ¿no? Entonces, eso es importante. Ahora, Charles Mason manifiesta que existen ah, principales objetivos de la educación, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué objetivos en la educación tenemos que tener en cuenta? Son dos solamente esos objetivos, ¿no? Una es la formación de hábitos y otra es presentación de ideas vivas, que es que se tiene que considerar como objetivo en la educación, ¿no? Entonces reconocemos los principios materiales también y espirituales de la naturaleza humana también, ¿no? Entonces, am, por ejemplo, los pensamientos involuntarios, las modificaciones del tejido cerebral que el hábito ha producido. Lo material tiene relación con lo espiritual, ¿no es cierto? Cuando la persona tiene y el hombre malo tiene pensamientos malos, ¿no? De la abundancia del corazón habla la boca, como dicen, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a realizar o a hablar repetidamente algo negativo, se forman los surcos en el cerebro, o sea, tiene relación con lo material, con lo físico, ¿no? Y esta lo va a realizar automáticamente sin que de pronto lo piense, ¿no? Entonces, hay un principio, una relación estrecha, muy estrecha entre lo material y lo espiritual, ¿no? Esto es muy interesante. Entonces, otro aspecto es que aquí, ¿no? Tenemos que reconocer en la educación al educador supremo, ¿no? El educador supremo, Dios, el Espíritu Santo, es el mismo, el educador supremo. eh, Tener en cuenta que nosotros no somos los que vamos a hacer todo, sino que es el Espíritu Santo quien va a persuadirle, quien va a estar tratando con el niño para que lo va educando también, lo va persuadiendo, lo va doblegando, como se dice, trabajando con su voluntad. ¿No? Entonces tendríamos que considerar también la educación el, la, al educador supremo y nosotros a estar sometidos al educador supremo para no estar presionando, ¿no? Sino dejarlo que el Espíritu Santo, que es el educador supremo, vaya realizando su trabajo. Los niños deben tener los mejores libros, ¿no? Y los libros tienen que ser vivos, necesarios para el constante estímulo de la vida intelectual del niño, ¿no? Entonces, eh, porque esto va a hacer de que su vida sea fructífera, dé a muchos buenos frutos, dice, ¿no? Entonces, es importante considerar los libros, los mejores libros, pero libros vivos, ¿no?
que cuenten también una historia viva, ¿no? Una historia viva es donde habla, es más objetivo, en cambio, como que cuando es hay veces se emanan cosas negativas, entonces tiene que ser un libro vivo. Los estudios se valoran porque presentan ideas fructíferas. Tenemos aquellos estudios que ejercitan este, hábitos de pensamiento claro y ordenados, ¿no? Crear en el niño un hábito de un pensamiento claro y ordenado. De esta manera, el niño va a tener como discernimiento, ¿no? De que qué cosa lo va a aceptar y qué cosa lo va a rechazar, ¿no? Todo porque su mente se ha acostumbrado a alimentarse, ¿no? De esas ideas claras y ordenadas y automáticamente lo va a aceptar o rechazar. Otro aspecto es también de que tenemos que considerar el conocimiento de la naturaleza. ¿No? El conocimiento de la naturaleza debe tener un conocimiento personal vivo, ¿no? Eh, Como que lo tiene que palpar, lo tiene que ver el color o el gesto, por ejemplo, los animales, lo mejor que se pueda, que eso lo capte y que el mismo niño lo internalice, ¿no? Lo internalice y él mismo lo procese el conocimiento, el mismo niño, ¿no? Entonces, ya luego después puede leer otro, pero primero tenemos que hacerle palpar la realidad, que lo vea, que palpe el color, que lo sienta, que lo mire, que tenga esa sensación, ¿no? Otro aspecto es que son las lecciones objetivas, ¿no? Dejarlo, este, que el niño sea receptivo y respetuoso para hacer preguntas y, y conversar, ¿no? Y que dejarlo libre para que él pueda preguntar, ¿no? Y conversar con el padre o con el educador, pudiera preguntar y conversar y no dejarle y no hacerle callar, ¿no? Porque a veces le solemos hacer callar, ¿no? Y aparentemente que para nosotros son preguntas como que fuera de foco, ¿no? Pero sí dejarle al niño que pregunte, ¿no? Porque de ahí aprendemos mucho también nosotros. Mm. Y confiamos mucho en los libros grandes, de grandes ideas. O sea, porque a medida que va leyendo el niño, estas ideas se transmiten como de mente a mente. Entonces el niño va teniendo esas ideas, ¿no? Que han movido, por ejemplo, esas grandes ideas de personas que han movido al mundo, teniendo incluso, entre comillas, muchas limitaciones. Entonces, él lo va asimilando y lo va viendo, ¿no? Y va incorporando, va internalizando para que también sea una persona con grandes ideas y pueda cumplir su misión aquí en la Tierra, de muchas cosas, ¿no? De pronto se imagina cómo solucionar un problema que está observando, ¿no? Y se pone a pensar en eso, ¿no? Entonces, estos libros de grandes ideas le va a ayudar a que también tenga grandes ideas. Am, bueno, aquí también Charles Mason menciona de que no reconocemos la naturaleza infantil. No habla un aspecto, dice, no tenemos que, como quise, cuidado de no diluir la vida de ellos, sino de presentarles las porciones en las cantidades que puedan recibir fácilmente. O sea, no a darle masticado, ¿no? Sino que hacerlo que ellos mismos lo descubran, ¿no? Lo descubran y como que, wow, sorpresa, que como que ellos mismos lo descubran y ellos mismos lo narren tal cual, ¿no? Y, y no minimizarlo, ¿no? Sabiendo de que ellos entienden, comprenden, pero sí tenemos que darle como proporcionado, ¿no? No darle todo, sino que proporcion poco a poco, pero tal cual, tal cual.
Bueno, creemos que los niños tienen derecho al conocimiento. Los niños captan con avidez todo conocimiento que se les presenta adecuadamente. He ahí la importancia de poder realizar un, un, este, un plan educativo generoso, ¿no? Un plan educativo consciente, sabiendo que ellos tienen derecho al conocimiento y sabiendo de que ellos entienden y tienen mucha imaginación y son capaces de hacer grandes cosas. Gracias. Bueno, continuamos con el capítulo 22, un catecismo de teoría educativa. Y nos dice que empieza este capítulo manifestando, ¿no?, que la parte vital de un plan educativo es la filosofía que la sostiene. Y a continuación nos menciona algunos fragmentos del pensamiento de la teoría educativa que sostiene Charlotte Mason. El primero dice así: la disposición, el intelecto, el genio vienen prácticamente por naturaleza. Dos, el carácter es un logro y el único logro práctico que podemos alcanzar para nosotros y para nuestros hijos. Tres, todo avance real en la familia, en el individuo o en la nación se produce a través del carácter. Cuatro, por lo tanto, la función principal de la educación es dirigir y ayudar a la evolución del carácter. ¿No? Y con el propósito de aclarar estas ideas que nos ha presentado, nos va a compartir la enseñanza de la Unión Educativa Nacional de Padres y empieza pues manifestándonos que lo hace a través de preguntas y respuestas. Entonces empieza con ¿qué es el carácter? Y nos dice que es el resultado de la conducta. ¿Y cómo se origina la conducta? Por nuestros modos habituales de pensamiento, ya que pensamos como estamos acostumbrados a pensar y actuamos como estamos acostumbrados a actuar. Y luego nos dice, ¿no?, ¿cuál es el origen de estos hábitos de pensamiento y acción? Comúnmente por una disposición heredada. Entonces, ¿cómo se pueden modificar estas disposiciones heredadas? Y si es posible, sí, a través de la educación. Y luego nos dice, ¿no?, ¿cómo se puede corregir un mal hábito que tiene su origen en una disposición heredada? Lo haces a través de un hábito contrario, ¿no? Y tal como había dicho Thomas A. Kempis, pues una costumbre vence a otra. Y luego nos habla acerca del origen o la génesis de un hábito. Nos dice, todo acto procede de un pensamiento y cada pensamiento modifica en alguna manera la estructura material del cerebro o sustancia nerviosa. Entonces, por ejemplo, la persona que piensa, no, "Oh, así está bien, o no importa", que está formando un hábito de trabajo descuidado e imperfecto. Y luego nos habla de cómo puedo corregir yo dicho hábito introduciendo la línea de pensamiento contraria, ya que el pensamiento va a llevar a la acción, ¿no?, que conducirá a esa acción que deseamos. ¿Y es suficiente pensar tal pensamiento una sola vez? No, porque el estímulo de la nueva idea debe aplicarse hasta que llegue, por decirlo así, hasta el hogar del cerebro y surja involuntariamente. ¿Por qué? Porque el cerebro trabaja incesantemente, siempre está pensando, ¿no? Siempre está siendo accionado por el pensamiento. Y nos dice también que si está consciente la persona de todos los pensamientos que elabora el cerebro, no, solo de aquellos que son nuevos y notables. Que la vieja y familiar forma de pensar late en el cerebro sin la conciencia del pensador. Y este pensamiento inconsciente se conoce como cerebración inconsciente. ¿Y por qué es importante para el educador? Porque la mayoría de nuestras acciones surgen de pensamientos de los que no somos conscientes. Y nos dice, ¿hay alguna forma de alterar esa tendencia de aceleración inconsciente? Sí, desviándola a un nuevo cauce. Y ahí nos da un ejemplo, ¿no?, de, por ejemplo, la cerebración de un niño codicioso que se alimenta con pasteles y dulces. ¿Cómo lo corregimos? Introduciendo una nueva idea. Y, por ejemplo, vamos a mencionar acerca de la benevolencia, ¿no? Y a continuación nos habla justamente de esos resortes de acción. Y nos dice, por ejemplo, que la benevolencia es uno de esos resortes de acción que en todo ser humano que solo necesitan ser tocados para hacerlos actuar. Y tenemos otros resortes de acción como el deseo de conocimiento, de sociedad, de distinción, riqueza, amistad, gratitud, ¿no? Y también nos expresa pues que no es posible incitar a un ser humano, mover a un ser humano a ningún tipo de conducta buena y noble sin tocar un resorte sensible o un resorte de acción. Y luego nos hace una pregunta, ¿no? Entonces, ¿cómo pueden los seres humanos actuar mal?
porque los sentimientos también tienen sus opuestos, los malos sentimientos, y son resortes de acción que también esperan un toque. Entonces, así como existe la benevolencia, existe la malevolencia, ¿no? ¿Y cuál sería el deber del educador en relación a estos resortes de acción? Bueno, familiarizarse con los resortes de acción en un ser humano y tocarlos sabiamente, ¿no? Con ternura y moderación, de manera que el niño sea conducido inconscientemente a los hábitos de la buena vida. Y luego nos empieza a hablar de los hábitos de la buena vida, como la reverencia, mansedumbre, veracidad, pulcritud, entre otros. Y nos dice que estas virtudes pertenecen a las personas que han sido bien educadas. Y luego nos empieza a hablar nuevamente acerca de esos resortes de acción. Y nos dice, por ejemplo, que es suficiente estimular una sola vez ese resorte de acción. Por ejemplo, hablamos de em, por decir la mansedumbre. No, no es suficiente activarlos una sola vez o estimular una sola vez. El estímulo debe repetirse, ¿no? Y la acción sobre este debe asegurarse una y otra vez para que se forme un hábito. Entonces luego nos habla, pues de estos, nos sigue hablando de los hábitos, ¿no? Y nos habla de cuál es el error común que la gente comete al formar un hábito. Nos dice que permiten lapsos, por decir, enseñan a un niño a cerrar la puerta cada vez que él sale 20 veces, pero le permiten dejarla abierta la 21ª. ¿Y cuál es el resultado? Que el trabajo tiene que hacerse de nuevo. ¿Por qué? Porque se ha perturbado el crecimiento del tejido cerebral, ya que ese nuevo pensamiento que se había estado trabajando, pues ahora hay una nueva acción, ¿no? Que he dejado la puerta abierta. Entonces, el trabajo se tiene que empezar de nuevo. Y luego nos dice cuánto tiempo más o menos tarda en curar un mal hábito y formar el hábito contrario bueno. Nos dice que tal vez sean suficientes un mes o 6 semanas, pero de cuidadoso tratamiento incesante. Y luego nos dice, pues nos sigue hablando acerca de los pensamientos y nos dice que los pensamientos se suceden unos a otros, ¿no? En una secuencia más o menos lógica y que este pensamiento inicial toca el resorte que pone en movimiento una sesión o tren de ideas, ¿no? Y que estos pensamientos son elaborados en el cerebro casi sin la conciencia del pensador. Y ya pasando a otro tema, nos habla de la importancia de enseñar a los niños el conocimiento propio. Nos dice que un niño debe saber lo que él es como ser humano y familiarizarlo consigo mismo es una gran parte de la educación. Y saber lo que es común a todos los hombres es una buena cura para la introspección morbosa. También luego nos habla acerca de las ideas y nos dice que la mente se alimenta de ideas y que éstas se transmiten espiritualmente, de mente a mente, ya sea a través de imágenes, de páginas impresas o a través de los objetos creados, ¿no? Y luego nos dice que este sustento espiritual de las ideas se deriva directa o indirectamente de otros seres humanos y nos dice que no, porque que el educador debería reconocer y está llamado a hacer, ¿no? Que Dios, el Espíritu Santo, él mismo es el supremo educador de la humanidad, como ya lo habíamos mencionado antes en los capítulos anteriores. Y bueno, lamentablemente, pues las ideas del mal también se transmiten espiritualmente. Entonces, el deber del hombre es elegir el bien y rechazar el mal. Y luego nos habla, ya para terminar, las funciones de la educación. Y nos dice que la educación es una disciplina, la disciplina de los buenos hábitos que formamos en el niño. La educación es una vida que se nutre de ideas. Y la educación es una atmósfera, la atmósfera que el niño respira, ¿no? Y que la emanan sus padres y la de las ideas que gobiernan sus propias vidas. También nos dice que el niño tiene una afinidad natural por todo el conocimiento y entonces el niño tiene derecho a un plan de estudios o currículo generoso. Y termina pues haciéndonos una pregunta, dice, ¿qué deber recae sobre los padres y otras personas que consideran la educación tan seriamente como una palanca por medio de la cual se puede elevar el carácter casi indefinidamente? Y nos dice que debemos hacer esfuerzos concienzudos para fomentar todos los medios utilizados para difundir este tipo de enseñanza, ¿no? Creyendo que es posible para la raza humana redimida un progreso en carácter y virtud, como aún no se ha realizado o incluso imaginado. Y esta parte termina pues motivándonos a nosotros, ¿no? Y recordándonos que la educación, la principal función de la educación es la formación del carácter. Muchas gracias. Continuando con los capítulos 23 y 24,
En estos dos se nos hace una pregunta para los dos, ¿no? ¿De dónde y a dónde? Y en el 23 hablamos de dónde, es decir, cuál es el panorama que tenemos previo, ¿no? ¿Cuál es el legado del pasado, ¿no? Y nos habla acerca de que en el pasado al niño se le consideraba como alguien que tenía em, todo lo necesario para ser alguien responsable, ¿no? Niños responsables, seres razonables con mente y conciencia, y en cuanto a ello se le guiaba y se le controlaba, ya que no tenían la experiencia necesaria para seguir asumiendo esta responsabilidad, ¿no? Y menciona una frase muy importante que Charles Mason menciona en varios de sus volúmenes, que es el yo soy, puedo, debo, ¿no? Y menciona que esto es importante, que en cada persona pueda haber esta conciencia de ser, poder y de hacerlo, de tomar esa decisión. Entonces, actualmente muchas veces no lo tomamos así, ¿no? Pero debemos ser conscientes de que los niños, aunque ignoran muchas cosas de su entorno, del mundo, ellos son totalmente dotados, ¿no? Para hacer las cosas, para poder realizar, aprender y hacer todo lo que se necesita. Entonces, antes también se creía, ¿no? Que si una persona se esforzaba o trabajaba para ser bueno, para ser bondadoso, en consecuencia sería feliz, ¿no? Sin embargo, ahora cuando vemos la actualidad, lo que se busca es la felicidad en sí, ¿no? No tanto la bondad. Dice, bueno, si es feliz, entonces va a ser bueno. Pero no era así, ¿no? No era así el pensamiento antiguo, y vemos que eso es real, ¿no? La búsqueda de ser bondadoso, el esfuerzo por hacerlo, ¿no? Entonces, nuevamente, ella insiste en el tema de la naturaleza del niño, ¿no? Cómo nuestros abuelos creían en toda su dotabilidad para hacer las cosas. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que reconocer que nuestra gran misión es inspirar a los niños con ideas vivas, que los guíen en estas relaciones que hay en la vida, ¿no? En el mundo. Em, para poder ellos desarrollarse en todas estas materias del saber, los campos del pensamiento, ¿no? Y guiarlos cuidadosamente a formar sus hábitos de un buen vivir, como mencionaba Victoria antes, ¿no? Todo ese proceso para generar eso, y que todo esto también proviene de inspiración de ideas vivas. Entonces, esa es nuestra misión, ¿no? Reconociendo en todo momento que el Espíritu Divino es el supremo educador de la humanidad. Entonces se nos viene con todo este de dónde, que tenemos dos labores educativas: la inspiración de ideas y la formación de hábitos, ¿no? Criar a nuestros hijos para que lideren, para que guíen, porque el mundo va avanzando hacia un progreso. Entonces, justamente haciendo énfasis en eso, el capítulo 24 ya nos habla ahora de a dónde, ¿no? Hacia dónde estamos yendo con nuestra educación. Y nos habla del panorama que también hay actualmente, ¿no? Así como antes se creía del niño, ahora mucho se habla de la evolución, ¿no? Pero sin embargo nosotros, por la evidencia que vemos, ¿no? En las personas, en los niños, ese nivel espiritual mental que se tiene, evidencia que no hay una evolución, ¿no? Los niños vienen ya con grandeza, los niños vienen con capacidad casi limitada para amar, para confiar, para discriminar, para comprender, para percibir, para saber, esa inquietud que tienen en todo momento para conocer las cosas, para saber, ¿no? Solo que su comprensión no es la misma porque no conocen, no tienen experiencia. Pero dice la palabra que Jesús crecía en sabiduría y estatura. Es decir, Jesús no nació sabio, ¿no?
nadie nace con sabiduría, ¿no? Se crece, la sabiduría aumenta, ¿no? Pero esa capacidad que tenemos, la inteligencia para entender, el espíritu fuerte, sutil, discernidor, que puede captar y comprender las cosas, esto nos ha sido dado por el Creador, de manera que lo tenemos y ha sido dado generosamente, ¿no? Eh, entonces, si tenemos esto, también esta manera, esta capacidad de entender. Muchas veces en algunas cosas, en algunas áreas, dado la herencia de la que también antes se habló, ¿no? La predisposición de la herencia, algunas personas reciben más de un aspecto que de otro. ¿Por qué? Porque se considera la humanidad como un todo, ¿no? Como somos parte de algo más grande. Y entonces esta humanidad, al recibir algunos a una parte y otros a otra parte, en su todo están equilibradas y completas, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo en todo momento cuando nos dirigimos en nuestra educación a nuestros hijos. Tener siempre presente que nuestros hijos no son incapaces de hacer las cosas, sino que los niños, a pesar de su ignorancia en cuanto a las relaciones de las cosas, su ignorancia por su inexperiencia, por no conocer el mundo, esto no quiere decir que ellos no tengan el poder para hacer las cosas, sino que eh, ellos, los niños, tienen una agudeza en su facultad intelectual, en su sentido moral, una percepción espiritual quizá mucho más finita, más delicada, más potente que la que pueda tener una persona adulta. Todas las posibilidades están presentes en un niño. Entonces nosotros, nuestra responsabilidad, nuestro deber más grande es dirigir y usar todas estas riquezas del poder espiritual que tiene el niño y guiarlas, ¿no? Usarlas. Nosotros no las vamos a dar, él ya las tiene, ¿no? No es que nosotros se las vamos a dar, ¿no? Entonces tenemos que direccionar las actividades que hacemos para establecer esta espiritualidad en el niño, guiar esta espiritualidad en el niño, ¿no? Eh, y muchas veces vemos ahora en la actualidad, bueno, Charlotte Mason lo visualizaba, ¿no? Que todos están muy interesados en la ciencia, ¿no? Ahora quizá lo están porque por intereses económicos, políticos, etcétera, pero es un interés general, ¿no? Entonces, tener presente, como dice Charlotte Mason, las grandes ideas de la naturaleza son impartidas a las mentes ya preparadas para recibirlas de un poder superior a la naturaleza misma. Es decir, el Señor está listo para entregar, ¿no? Listo para entregar estas grandes ideas de la naturaleza, pero la va a entregar a la mente que esté ya preparada para esto. Entonces debemos ser ante todo amantes de la naturaleza, el conocimiento íntimo de cada objeto natural, ponerla al alcance en su primera etapa, ¿no? En la primera etapa de educación del niño, donde él está, como decíamos, con todas sus facultades así, al 100%, por decir así. Debemos tener niños entrenados para observar, que sean observadores detallosos, amorosos de la naturaleza, de primera mano, ¿no? Almacenando los hechos en su mente y en su corazón. Y no solo la naturaleza, ya que hablábamos de las ideas vivas y cómo estas ideas se transmiten de uno a otro. Y una forma de transmitir, por ejemplo, es el arte. Entonces, el arte lo que hace es transmitir ideas. Entonces el arte va a ser grande en la medida de que estas ideas que expresa también sean grandes. No debemos permitir a nuestros niños entrar en contacto con un arte que no tiene unas ideas grandes de fondo, ¿no? Un pseudoarte, ¿no? Ya que como habíamos visto, si los niños absorben ideas grandes, también pueden absorber ideas que no son grandes, que son indeseables para nuestros hijos. Entonces ahí es donde debemos de enseñarles a tener cuidado con el arte y de la misma manera enseñarles a tener cuidado con los libros que leen.
que los libros que ellos lean sean libros realmente que sean capaces de brindar al lector un sensible deleite, ¿no? Hacia la palabra literaria adecuadamente dicha, ¿no? Que ellos puedan realmente apreciar un buen libro y no deseen. Nunca debe haber un periodo, dice Charlotte Mason, en su vida en la que se les permita leer o escuchar lectura fácil o cosas sin sentido, ¿no? Que no haya un momento en que sean desiguales a los pensamientos dignos, bien dichos, cuentos inspiradores, bien contados, ¿no? Como decíamos, las ideas, ideas dignas, ideas grandes, ¿no? Además, también guiarlos en la solidaridad, que sean ellos conscientes de que no son entes aislados, de que ellos no viven solos o no se tienen que preocupar solamente por ellos, ¿no? Que ellos son parte de algo más grande, que estamos unidos unos a otros, ¿no? Como seres humanos, estamos ligados y entonces que siempre deben motivarnos unos a otros, esas relaciones que, que generen ayuda a los demás por el hecho de que son conscientes de que estamos ligados, ¿no? Que ellos puedan vivir para todos los hombres, ¿no? Que tengan eso en su mente y en su corazón. Cuando ellos son pequeños, sí debemos protegerles de un sufrimiento al ver de repente a alguien que no tiene casa, alguien que no tiene algo de comer, ¿no? Pero tenemos que protegerlos, pero no debemos endurecer su corazón. La forma de la protección es guiarles, enseñarles de que ellos deben ayudar, pero sin pensar que, porque yo ayudo, ahora yo soy bondadoso, ¿no? Sino que ellos tienen que ver que servir a la humanidad, servir a las personas, de repente en algún tipo, que se encuentran en algún tipo de desventaja, eso significa que avancemos también todos juntos, ¿no? Que no se vean como que, ya son bondadosos o ya son algo especial porque ayudan a los demás, no, sino eh, que ellos sean conscientes de que socorrer al prójimo en angustia les permite también a ellos avanzar y de esta manera también que hayan ese alivio al sufrimiento del que estábamos hablando, ¿no? De que ellos se hacen parte cuando ven a alguien desvalido. Entonces, que esta ayuda, que esto que ellos dan, esta solidaridad, les también ayude a aligerar ese dolor, esa sensibilidad, ese sufrimiento que tienen, que los aflige al ver así, ¿no? Hay que cuidarnos de no de repente decirles a ellos, no, él está fingiendo la palabra impostor, ¿no? Menciona Charlotte Mason, sino que ellos puedan, cuando ya sean grandes, darse cuenta de que también hay formas de ayudar distintas a simplemente darle algo a la persona, ¿no? Sino que esa persona lo que necesita eh, es conocer realmente la verdad, ¿no? Y que esa también es la forma principal de ayudar y que ellos van a poder hacer, pero eso ya es cuando ellos sean más grandes, cuando ellos ya tengan la comprensión, ¿no? Mientras son pequeños, ellos todavía no pueden entender. Es importante protegerlos de hablarles de impostores, ¿no? Y finaliza este capítulo 24 diciendo una frase muy bonita que dice, nos toca preparar a estos pequeños ministros de la gracia para la revelación más grande y más completa en el reino de los cielos que viene sobre nosotros, ¿no? Siempre Charlotte Mason hace mención a que nuestro, nuestro propósito es muy grande, ¿no? Y nuestro eh, colaborador divino, que es el educador supremo, darlo a conocer tanto a nuestros hijos como ellos a los demás, es una de nuestras principales también funciones como padres. Muchas gracias. Ok, continuamos con el capítulo 25. Este capítulo se llama El gran reconocimiento que se requiere de los padres. Este capítulo está inspirado en una de las 4 paredes de la capilla española adjunta a la iglesia de Santa María Novella en Florencia.
John Ruskin, un escritor y crítico del arte, artista, él se inspiró en estos frescos, pero especialmente en el fresco que vamos a hablar en el capítulo, y lo llamó el libro abovedado. Ruskin interpreta de una forma maravillosa la educación y la filosofía y nos da unas lecciones muy esclarecedoras que hay en estos frescos que cubren techos y paredes. Pero hay algo que él reflexionó con mucha reverencia y asombro, y fue la bajada del Espíritu Santo. En este fresco, el Espíritu Santo está en la parte de arriba y en este capítulo nos vamos a centrar en la parte de abajo del fresco. Mm, la parte de abajo están las 7 ciencias naturales y bajo los pies de estas ciencias están los maestros que mejor han enseñado estas ciencias. Entonces está gramática con Prisciano, retórica con Cicerón, lógica con Aristóteles, música con Tubal Caín, astronomía representado por Zoroastro, geometría por Euclides y aritmética por Pitágoras. El artista ha representado el poder del Espíritu Santo para enseñar y así tenemos un entendimiento de lo que tenían de comprensión en Florencia en ese momento del fresco. Estas 7 figuras míticas que representan cada una de las ciencias naturales y el maestro de cada una, Charles Mason nos dice, aquí tenemos una amplitud de mentes con un alcance de inteligencia profundo. Tenemos en verdad una auténtica medida de los pensamientos de Dios. Entonces, de esta forma podemos entender el concepto de educación en el propio siglo de Charles Mason. Entonces, el gran reconocimiento, lo que verdaderamente debemos reconocer y necesitamos reconocer es que Dios, el Espíritu Santo, es el que personalmente imparte el conocimiento, es el que instruye en la juventud, es el que inspira al genio. Este concepto tan perdido para nosotros que hasta podemos llegar a pensar que es irreverente imaginar al Espíritu Santo cooperando con nosotros cuando estamos enseñando a nuestro hijo una clase, por ejemplo, de aritmética o de gramática. Estos florentinos creían no solo en estas 7 artes liberales o ciencias naturales que estaban bajo la influencia del Espíritu Santo, sino que también creían que cada idea productiva, cada concepto original era una inspiración directa del Espíritu Santo, sin importar si la persona elegida para difundir esa idea al mundo fuera cristiana, o inclusive si la persona hacía el reconocimiento de dónde venía esa inspiración. Estos maestros que están debajo de las 7 ciencias son personas que consideraríamos paganas y que están fuera del ámbito de la inspiración divina. Perdón. Es difícil para nuestra mente entender ese concepto audaz sobre la educación del mundo. Ella nos sigue hablando y menciona, por ejemplo, a Platón, que tiene pensamientos similares cuando habla del conocimiento y la virtud son fundamentalmente lo mismo. Entonces, si la virtud tiene un origen divino, el conocimiento también debe tenerlo. Y podemos creer con seguridad que así fue como funcionó con cada invento, con cada gran descubrimiento de los secretos de la naturaleza. Cada una de estas ideas debe haber sido una gran idea cuando se le ocurrió por primera vez a la persona que la descubrió. ¿De dónde salió la idea? Afortunadamente tenemos la respuesta en un ejemplo que es tan típico que podemos aplicarlo a los demás y está inspirado en la cita de Isaías 28:24. Porque su Dios le instruye sabiamente y le enseña. Este conocimiento también viene del Señor de los ejércitos. Es maravillosamente sabio y prácticamente efectivo. Entonces, en todos los asuntos relacionados con la ciencia, el arte, etcétera, la vida práctica, Dios le instruye y le enseña. Y esta debe ser la clave de toda madre para toda la educación de cualquier niño o niña. Él, el Espíritu Santo, trabaja individualmente con cada niño. Él es infinito. Él puede dar atención a cada estudiante al nivel del mundo, de los muchos estudiantes que hay.
Es más, ella nos señala que no nos regocijamos lo suficiente ante esta semejante riqueza de la infinidad de Dios que nos proporciona. Entonces, ¿qué tipo de enseñanza invita o repele la cooperación divina? Las lecciones elaboradas que envuelven la mente del niño en tantas palabras que su propio pensamiento no puede penetrarlas. Reglas, definiciones, tablas, en lugar de ideas vivas. Este es el tipo de enseñanza que excluye y hace imposible la cooperación divina. Ella toca aquí un tema muy interesante para nosotros como los padres, la resolución, y lo llama la resolución de la discordia en nuestras vidas. Y este gran reconocimiento del Espíritu Santo como el Maestro y Educador Supremo resuelve esa discordia en nuestras vidas. Porque si todos los pensamientos que vienen a los hombres, esas bellas y grandes ideas que se engendran, son cosas separadas de Dios, entonces nosotros también tenemos una vida separada de Dios, una división entre lo secular y lo religioso. Y ella apunta a que si esto lo vemos y lo entendemos así, es por eso que muchos jóvenes dejan eh, de ser creyentes y se convierten en libres pensadores, escépticos, agnósticos, entre muchas otras cosas. Porque si hay una división entre lo intelectual y lo espiritual, entonces no podemos dejar de lado lo intelectual. Entonces el resto no le prestamos atención. Pero una vez que se reconoce plenamente esta relación íntima, esta relación del maestro, y se le instruye en todas las cosas de la mente y del espíritu, ya tenemos otro panorama totalmente diferente. Nuestros pies se colocan en un gran espacio, así como lo menciona ella, para el libre desarrollo en todas las direcciones. Y este libre desarrollo, libre, natural, gozoso, ya sea del intelecto o del corazón, se reconoce como un paso que nos acerca a Dios. Entonces, ¿cómo debemos ajustar nuestras propias acciones para que esta cooperación divina suceda o incluso sea posible? Sabemos que el espíritu es vida. Todo lo que está muerto, sea como el polvo, no puede tener afinidad con él. Una primera condición de esta enseñanza vitalizadora es que todo pensamiento que ofrezcamos a nuestros hijos sea un pensamiento vivo, no simples resúmenes secos, llenos de hechos. Porque si les damos lo principal, que son las ideas vitalizadoras, el niño tiene toda la capacidad de colgar esos hechos en esas ideas vivas. Y así finalizamos este capítulo con este llamado que ella nos hace. El maestro debe estar intelectualmente vivo para poder ser eficaz en el maravilloso proceso que llamamos educación. Gracias. Buen día. Para terminar con el último capítulo del volumen 2, este capítulo 26 que habla acerca del niño eterno, me gustaría leer esta cita porque Charlotte Mason dice, no es posible que incluso se hable de Navidad sin recordar la presencia de un niño. Dice, cada nacimiento es un mensaje de salvación y un recordatorio de que nosotros también debemos humillarnos y convertirnos en niños pequeños. Este es quizás el verdadero secreto del progreso del mundo, que todo bebé viene al mundo con un evangelio y que testifica necesariamente al corazón de sus padres, que nosotros también somos hijos. En el caso de los creyentes, Él quiere que seamos como hijos. Es el mensaje del recién nacido. Nunca deja de portar, por poco que le prestemos atención y por muy, muy pronto que lo olvidemos. Entonces, me encanta esta cita porque hablas justamente acerca del niño, ¿no? Del niño, en nuestro caso, del nacimiento de Jesucristo, pero también cómo nos recuerda a nosotros como madres en general, que cada bebé que llega a este mundo es un recordatorio constante también de ese don, de esa gracia que nos ha dado el Señor, ¿no? Al darnos a su Hijo. Entonces empieza bajo esa premisa, hablando acerca de que un niño en realidad siempre es un humilde por naturaleza, ¿no? Y también dice un gran pensador, dice, nunca hubo ni habrá, sino una humildad en todo el mundo. Y esa es la humildad de Cristo,
que nunca ningún hombre desde la caída de Adán tiene el menor grado sino de Cristo. La humildad es una, en el mismo sentido y verdad, en el que Cristo es uno, el mediador es uno, la redención es una. Entonces nos podemos ver que la verdadera humildad, la verdadera, la eterna, la sin ninguna mancha, es dada y encarnada por el mismo Cristo. Y en general Charlotte Mason dice que la humildad nunca debe ser relativa sino absoluta. No es que yo pueda aparentar ser humilde, pero tengo mis tiempos de egoísmo. No existe tal cosa. Entonces la humildad lo es o no lo es. Y nos dice también que los niños no hacen comentarios de autodesprecio, ¿no? No se consideran a sí mismos como menos. Entonces, de esa manera dice Charlotte Mason que la humildad no consiste en tenernos en poco, ni decir cosas de menosprecio personal. Los niños no lo hacen así. Y también que la humildad es inconsciente en sí misma, o sea, no dice yo soy humilde, porque aquella persona que lo dice en realidad no lo es, ¿no? Demuestra más bien todo lo contrario. Y que en general que el objetivo de la vida cristiana no consiste en cosas subjetivas, o sea, necesidades internas de cada uno de nosotros, sino más bien en algo objetivo, ¿no? Y en el caso nuestro sería de glorificar a Dios. Y eso lo dice y de muchas formas la palabra de Dios. Entonces, en general, los niños tienden a ser objetivos. Eh, en la medida que se les va, tiene que ir desarrollando esas capacidades de los niños. Dice que los niños nacen capaces de amar, servir y al heroísmo y la adoración. Entonces, eso es algo que nosotros como padres tenemos que ver y cultivar siempre en nuestros niños. Y la fortaleza dice que debe ser parte importante en el desarrollo del niño y eso en la formación de los padres, ¿no? Entonces, acá menciona, por ejemplo, lo mucho y lo significativo que puede ser la diferencia de criarlos en fortaleza y no, ¿no? Dice, un bebé puede ser entrenado a obtener fortaleza y es mucho más feliz por tal entrenamiento. La salud y la felicidad dependen en gran medida del desprecio de las sensaciones y al que el niño se le anima a decir tengo tanto frío, estoy cansado, me pincha la camiseta. Entonces dice que si tendemos a los lados objetivos, o sea, que el niño llegue a percibir esas sensaciones, de pronto el niño que no le gusta la etiqueta, lo único que dice que vamos a producir en los niños es que se conviertan en una niña histérica o un hombre hipocondríaco, ¿no? A medida que van creciendo. Entonces, ese tipo de cosas nosotros también tenemos que cuidar. El niño egoísta ya no es humilde, ¿no? El egoísmo es contrario a la humildad. Y en el punto de que no debemos tratar de que sean objetivos y que no sean subjetivos, pues de ninguna forma, Charlotte Mason dice, hablamos de un régimen espartano, ¿no? Porque había un caso de que una persona le cortaron las piernas y no mostró ni gritó, sino que supo concentrarse, tampoco se les demanda eso, pero sí es bueno que los niños aprendan a también tolerar las cosas que pueden pasar, ¿no? Como el caso de la etiqueta o alguna pequeña incomodidad. Porque eso también depende mucho lo que va a ser, cómo se desarrollen como personas y luego cómo alcanzan ya conociendo al Señor en el contentamiento cristiano, ¿no? Una persona que constantemente se queja y constantemente se queja es incapaz de ver las cosas buenas que existen y solamente está enfocada en las cosas negativas que le puedan venir o las cosas que les desagradan, ¿no? Y entonces dice Charlotte Mason que en general un niño viene al mundo ricamente dotado de un pozo de amor, una fuente de justicia, pero que el arroyo del amor fluya a diestra y siniestra, que sea egoísta o altruista, depende del entrenamiento temprano de los niños. Y esto básicamente es labor nuestra, ¿no? Entonces, que los niños sean formados de tal forma que ellos aprendan a hacer sus deberes y también respeten el derecho de los demás, ¿no? Esto en contraposición a un niño egoísta, ¿no? Y un niño ensimismado con sus propias dificultades, ¿no? Incapaz de ver el mundo exterior. Dice que nuestras oraciones a veces son tristes porque por un lado pedimos algo para nuestros niños, pero las frustramos las respuestas por nuestra propia acción o inacción. Entonces Charlotte Mason finalmente lo que hace es hacer un último llamado y dice que los padres reflexionen
durante cada festividad venidera del Niño Eterno, sobre la mejor manera de mantener a sus propios hijos en el estado bendito de la niñez, ¿no? Que, como dijimos, naturalmente son humildes, naturalmente tienen esas tendencias, ¿no? El niño, si tú no le dices que algo no pueden hacer, ellos ni siquiera lo tienen en mente. Ellos piensan que sí se puede hacer porque ellos creen realmente muchas cosas. Entonces, tratemos a nuestros niños en esa objetividad. Dice que lo subjetivo en el caso, por ejemplo, de un padre sería un padre viendo a su hijo bebé y decir, ay, no, es muy pequeñito, no puede hacer nada, es incapaz. Pero en realidad, si los vemos de forma subjetiva, los veríamos como que, por ejemplo, los 2 primeros años tienen un gran desarrollo, ¿no? Y como ese gran desarrollo en talla, en mucho entendimiento, podemos tratarlo como personas y eso también devela mucho en la forma en la que tratamos a nuestros hijos y finalmente nosotros los respetamos como personas o los estamos mimando quizás en nuestra subjetividad, que tratemos de ver las cosas como son realmente y como nos lo dice a través de su palabra. Con eso llegamos al final de la exposición del volumen 2 y esperamos poder tener alguna fecha próxima para iniciar el estudio de los siguientes volúmenes de la serie educativa de Charlotte Mason. Muchísimas gracias a nombre de la comunidad, los que puedan escucharnos, y también les animamos a que ustedes, cada una de las madres, de los padres, tengan su lectura personal de este volumen 2, que está disponible en la página web de la comunidad. Muchas bendiciones.